Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que vi el velero. Era una de esas embarcaciones elegantes y costosas que los turistas adinerados alquilan para impresionar a sus amantes o socios de negocios. Todo fibra de vidrio blanca, reluciente y cromo pulido, captando el sol de la tarde. Pero este estaba asentado en un ángulo antinatural contra las rocas cerca de Capo Zaferano. Su casco abierto como papel. Las olas empujándolo rítmicamente contra la pared del acantilado con un sonido que me hacía estremecer. Mi grupo de buceo acababa de terminar de explorar las cuevas submarinas que hicieron famoso este tramo de la costa siciliana. 8 turistas de Alemania y los Países Bajos flotaban en la superficie, revisando sus cámaras impermeables y charlando sobre los bancos de peces damisela que habían fotografiado. Yo estaba contando cabezas, asegurándome de que todos hubieran salido a la superficie a salvo cuando Paulo, mi capitán de barco, me agarró del hombro y señaló. «Sara, hay alguien en el agua». Al principio pensé que era un trozo de escombro del velero naufragado. Luego vi la tela oscura moviéndose de manera diferente a como la llevarían las olas, y mi entrenamiento se activó antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Pateé con fuerza hacia la figura flotante, mi corazón martilleando contra mis costillas. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos, a la deriva con la corriente que lo llevaría más allá de las rocas y hacia mar abierto. Lo alcancé en 30 segundos que parecieron 30 minutos, dándole la vuelta con eficiencia practicada. Su rostro estaba pálido bajo un bronceado que hablaba de herencia mediterránea, labios ligeramente azules, agua de mar saliendo de su nariz y boca. De unos 30 y tantos años, supuse, con el tipo de estructura ósea que probablemente amaban los fotógrafos de moda y el comienzo de canas en sus sienes. Comprobé la respiración. Nada. Comprobé el pulso en su cuello. Ahí estaba, débil, irregular, pero presente. «Paulo, trae el barco aquí ahora», grité, ya posicionándome para remolcarlo de vuelta. El hombre era puro músculo bajo su camisa de lino empapada, lo que hacía más difícil de lo habitual mantener su cabeza fuera del agua, mientras nadaba de lado hacia mi barco de buceo. Los turistas se habían quedado en silencio, su emoción vacacional reemplazada por la incomodidad universal de ver la emergencia de otra persona. Paulo trajo el barco junto a nosotros en minutos. Juntos subimos al hombre inconsciente a bordo, tendiéndolo en la cubierta. El agua salía de su boca mientras lo girábamos sobre su costado. Entonces tosió, un sonido violento y de arcada que envió más agua de mar a través de la cubierta, y sus ojos se abrieron de golpe. Carraspea. Eran ojos notables, incluso en la angustia. Marrón oscuro, casi negro, con una intensidad que sugería que estaba acostumbrado a leer a la gente rápida y precisamente. Esos 2 ojos se fijaron en mí con una expresión que no pude ubicar del todo. No gratitud, no miedo, sino algo más cercano al cálculo. Como si estuviera evaluando inmediatamente si yo era una amenaza o un activo. «Estás a salvo», dije en inglés. Luego lo repetí en mi italiano mediocre. «Sei al sicuro», tosió de nuevo, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo. Cuando habló, su inglés era perfecto, con un toque de acento británico que sugería una educación costosa. Mi barco, la dirección falló, el timón fue cortado. Esa declaración debería haberme confundido. En cambio, envió hielo por mi columna vertebral. No se rompió ni funcionó mal, sino que fue cortado. Esa fue una elección de palabras específica, implicando una acción deliberada en lugar de una falla mecánica. «Llevémoste a la orilla primero», dije, envolviendo una toalla alrededor de sus hombros. «Luego podemos preocuparnos por lo que le pasó a tu barco». Pero él agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que casi se había ahogado. Su agarre no era doloroso, pero era insistente. «No entiendes. Alguien hizo esto deliberadamente. Alguien quería que yo...» Se apagó, pareciendo darse cuenta de lo paranoico que sonaba para una extraña que acababa de salvarle la vida. Miré a Paulo, que ya irradiaba la incomodidad particular que sienten los sicilianos cuando las conversaciones se aventuran demasiado cerca de ciertos temas.
En mis 3 meses enseñando buceo en Sicilia, había aprendido que los lugareños tenían instintos finamente sintonizados sobre cuándo hacer preguntas y cuándo desarrollar repentinamente una audición selectiva. ¿Cómo te llamas?, le pregunté al hombre, retirando suavemente su mano de mi muñeca. Marcus, dijo después de una breve vacilación. Marcus Santoro. El nombre no significaba nada para mí, pero vi cambiar la expresión de Paulo. Un sutil endurecimiento alrededor de sus ojos que confirmó mi creciente sospecha de que acababa de sacar a alguien importante del agua. No importante como una celebridad, algo más. Soy Sarah Mitchell, dirijo estos tours de buceo. Llevémosle de vuelta a Cefalú. Que te revise un médico. Nada de médicos. Su voz era firme a pesar de su estado empapado. Nada de policía, por favor. Ahora, realmente debería haber hecho más preguntas. Debería haber insistido en la atención médica adecuada y los informes oficiales. Pero algo en la sinceridad desesperada de sus ojos y la forma en que Paulo evitaba estudiosamente mi mirada me hizo asentir en su lugar. El viaje de regreso al puerto fue tenso. Mis turistas se agruparon en el extremo lejano del barco, susurrando en alemán y holandés. Marcus se sentó envuelto en toallas, mirando la costa acercarse con una expresión que oscilaba entre el alivio y lo que solo podía describir como furia fría. Me encontré estudiándolo cuando no estaba mirando. La forma en que su mandíbula se apretaba y soltaba. La respiración controlada que usaba para calmarse. El reloj caro todavía en su muñeca que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Cuando llegamos a la marina, se puso de pie con solo un ligero tambaleo. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Dónde puedo localizarte si necesito agradecerte adecuadamente? Saqué una de mis tarjetas de presentación impermeables, algo que había hecho cuando comencé a trabajar por cuenta propia como instructora de buceo. Estoy aquí hasta el final de la temporada, otras 3 semanas. Estudió la tarjeta como si contuviera mensajes encriptados. Sarah Mitchell, Portland, Oregón. Estás muy lejos de casa. Carraspea. Tú también, supongo, dije. Ese acento no vino de Sicilia. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Mi padre me envió a la escuela en Inglaterra. Pensó que me daría refinamiento. Principalmente me dio una preferencia por el té sobre el espresso, lo que lo decepcionó enormemente. Fue algo tan normal de decir, tan inesperadamente humano después de la tensión del rescate, que me reí. El sonido pareció sorprendernos a ambos. Marcus se guardó mi tarjeta. Gracias, Sarah Mitchell de Portland. Me salvaste la vida hoy. Eso crea una deuda que tomo muy en serio. Había algo formal, casi ritualista en la forma en que lo dijo, como si estuviera haciendo un voto en lugar de expresar gratitud. Antes de que pudiera responder, un taxi se detuvo en la entrada de la marina. Casualmente, en el momento perfecto. O tal vez no fue coincidencia en absoluto. ¿Estarás bien?, pregunté. Lo estaré ahora, dijo. Luego, casi como una ocurrencia tardía. Hazme un favor, no le menciones esto a nadie. No los detalles, solo di que sacaste a un turista del agua. Nada más. ¿Por qué? Me miró directamente a los ojos, porque si las personas que sabotearon mi barco se enteran de que sobreviví y que alguien presenció las secuelas, podrían venir buscando a ese testigo, y preferiría no poner tu vida en peligro porque hiciste lo decente y salvaste la mía. Mi boca se secó. Marcus, ¿en qué me acabo de meter exactamente? Carraspea. En nada, si ambos tenemos suerte y somos discretos. Se subió al taxi, luego se inclinó hacia la ventana. Sigue con tu vida normal, Sarah. Enseña a tus turistas a bucear, come buena comida, disfruta de Sicilia y, por favor, olvida que me conociste. El taxi se alejó, dejándome parada en el muelle con la sal secándose en mi piel y una creciente sensación de que olvidar a Marcus Santoro iba a ser significativamente más difícil de lo que él sugería. Paulo apareció en mi codo. Sarah, ese hombre... No, interrumpí. No quiero saber. Lo que sea que estés a punto de decirme, soy más feliz, carraspea, sin saberlo. Pero Paulo negó con la cabeza. Deberías saberlo. De esa manera puedes tener cuidado.
Marcus Santoro no es un hombre que tenga accidentes. Si alguien cortó su timón, fue un intento de asesinato. Y si descubren que lo sacaste del agua, podrían preguntarse qué te dijo mientras era vulnerable. No me dijo nada, solo que su dirección falló. No importa lo que realmente te dijo, importa lo que ellos piensen que podría haberte dicho. Miré a mi capitán de barco, este siciliano de 60 años que no había sido más que amable y profesional durante 3 meses, y vi miedo genuino en sus ojos. ¿Qué estás diciendo, Paulo? Estoy diciendo que vuelvas a tu apartamento, hagas tus maletas y te subas a un avión a Portland esta noche. No esperes al final de la temporada. Solo vete. Pero no me fui. Tal vez fue terquedad o el hecho de que ya había comprado mi boleto de regreso para dentro de 3 semanas, y no podía permitirme cambiarlo. Tal vez fue la ingenua suposición estadounidense de que los peligros de las tramas de películas no les sucedían a los instructores de buceo que pagaban sus impuestos y evitaban problemas. O tal vez, si soy honesta conmigo misma, fue porque los ojos oscuros de Marcus Santoro habían contenido algo que me hacía querer entender qué tipo de vida requería que alguien navegara solo para pensar, cuyos enemigos sabotearían un barco a plena luz del día, que hablaba de deudas y discreción como si fueran conceptos sagrados. Me fui a casa a mi pequeño apartamento alquilado en el casco antiguo de Cefalú, Caraspea. Me duché para quitarme la sal del cabello y me puse ropa limpia. Hice pasta con los tomates y la albahaca del jardín de mi casera. Traté de leer un libro en mi terraza con vistas al Mediterráneo, pero me encontré releyendo el mismo párrafo 5 veces. Cuando finalmente me dormí, soñé con aguas oscuras y barcos hundiéndose, con relojes caros brillando en las profundidades, con ojos que evaluaban y calculaban incluso mientras la muerte se acercaba. No tenía idea de que 24 horas después, todo lo que Paulo me había advertido se haría realidad en forma de 6 todoterrenos negros y hombres que me miraban como si fuera un problema que requería una solución permanente. Carraspea. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Me desperté al amanecer con el sonido de los barcos de pesca saliendo del puerto, sus motores un estruendo familiar que se había convertido en mi despertador. Hice café fuerte en mi pequeña estufa, tosté el pan de ayer y desayuné en mi terraza mientras leía las noticias locales en mi teléfono. Había un pequeño artículo sobre un accidente de velero cerca de Capo Zafferano. Turista probablemente arrastrado mar adentro, búsqueda suspendida, presuntamente ahogado. Ninguna mención de un rescate, ninguna mención de Marcus Santoro por su nombre. Me pregunté si había hecho esas llamadas que mencionó. Me pregunté si estaba a salvo donde quiera que hubiera ido. Mi primer tour del día fue fácil. Carraspea, una familia de Milán con 2 adolescentes que habían buceado un poco antes. Pasamos la mañana explorando un arrecife poco profundo, señalando pulpos escondidos en grietas y morenas que parecían amenazantes, pero que generalmente dejaban en paz a los humanos. Los adolescentes estaban emocionados, los padres relajados, y sentí que volvía al ritmo cómodo de mi trabajo. Fue fácil convencerme de que ayer había sido una aberración, un momento extraño que se desvanecería en una anécdota que contaría en cenas años después. Una vez en Sicilia, saqué a este tipo intenso del agua, y actuó como si estuviera en una película de mafiosos. La gente se reiría, serviría más vino y la conversación continuaría. No tenía idea de que estaba siendo vigilada. El segundo tour fue cancelado. Los clientes tenían intoxicación alimentaria por mariscos en mal estado, según Paulo, lo cual era desafortunadamente lo suficientemente común como para que no pensara mucho en ello. Pasé la tarde haciendo mantenimiento de equipos, revisando reguladores y probando las presiones de los tanques. Trabajo aburrido pero necesario que dejaba vagar mi mente. Seguía pensando en lo que Marcus había dicho. Eso crea una deuda que tomo muy en serio. Había peso en esas palabras, una formalidad que se sentía importada de otra época, como si estuviera operando bajo reglas que yo no entendía, jugando un juego donde el honor y la obligación conllevaban consecuencias reales. Alrededor de las 4:06 de la tarde, decidí caminar a la tienda de comestibles. Mi refrigerador estaba deprimentemente vacío y quería hacer una cena adecuada. Las calles estrechas de Cefalú estaban llenas de turistas,
todos moviéndose lentamente en el calor, entrando en tiendas por gelato o limoncello. Amo esta hora del día. La luz dorada pintando los edificios medievales. El olor a pan horneándose de las panaderías de la esquina. Los ancianos jugando a las cartas a la sombra. No noté el todoterreno negro estacionado frente a mi edificio. Compré tomates, mozzarella fresca, albahaca, una botella de vino. La mujer del mercado ya me conocía, siempre tratando de practicar su inglés mientras yo destrozaba el italiano a cambio. Nos reímos de mi pronunciación y ella añadió algunos melocotones extra porque estaba demasiado delgada. Troppo magra. Cuando caminé de regreso a mi edificio de apartamentos, con los brazos llenos de comestibles, todavía no los vi. No hasta que llegué a mi puerta y escuché los motores. 6 todoterrenos negros apareciendo desde diferentes direcciones como si hubieran sido coordinados, deteniéndose frente a mi edificio simultáneamente. La calle estrecha de repente se sintió imposiblemente pequeña. Los turistas se dispersaron, sintiendo problemas con ese instinto animal que tienen los humanos para el peligro. Las cortinas de mi casera se movieron en el primer piso, luego se cerraron rápidamente. Hombres con trajes oscuros emergieron de los vehículos, no corriendo, sino moviéndose con propósito. Conté al menos 12, tal vez más. Y entonces, del todoterreno principal salió Marcus Santoro. No se parecía en nada al hombre empapado y desesperado que había sacado del Mediterráneo 24 horas antes. Su camisa estaba impecable y era cara, su cabello perfectamente peinado, su porte irradiaba autoridad controlada. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y calculadores, contenían algo que podría haber sido arrepentimiento mientras se fijaban en mí. Sarah, dijo, su voz llegando claramente a pesar de la distancia entre nosotros. Necesito que mantengas la calma y vengas conmigo. No estás, carraspea, en problemas, pero estás en peligro. Y puedo explicarlo todo una vez que estés en un lugar seguro. Los comestibles se deslizaron de mis brazos. Los tomates rodaron por los adoquines. La botella de vino se hizo añicos, el líquido rojo extendiéndose como sangre. ¿Qué es esto? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué está pasando? Uno de los hombres de traje, mayor con cabello plateado y una expresión que sugería que había visto y hecho cosas terribles, se movió hacia mí. Marcus levantó una mano, deteniéndolo. Te dije que fueras discreto, le dijo Marcus al hombre, aunque sus ojos nunca me dejaron. Esto parece un secuestro, Dominico. Es un secuestro, dije. Eso es exactamente lo que parece. Es custodia protectora, respondió Marcus. Hay una diferencia, aunque entiendo que es difícil apreciar esa distinción desde tu perspectiva actual. Una ventana se abrió sobre nosotros. Alguien gritó en italiano, algo sobre llamar a la policía. Uno de los hombres de traje miró hacia arriba y dijo algo en voz baja, con calma, y la ventana se cerró de golpe inmediatamente. Sarah. Marcus dio un paso más cerca. Ayer, cuando te dije que olvidaras que nos conocimos, lo decía en serio. Pero alguien tomó tu fotografía durante el rescate. Mi gente la descubrió esta mañana. Ya está circulando entre ciertas partes interesadas y están tratando de identificarte. ¿Partes? Repetí la palabra como si pudiera tener más sentido de esa manera. ¿Qué partes? Las personas que sabotearon mi barco. Piensan que podría haberte dicho algo durante el rescate. Algo lo suficientemente valioso como para extraértelo de una forma u otra. La calle pareció inclinarse. Me agarré al marco de la puerta para apoyarme. Pero no me dijiste nada. Yo lo sé. Tú lo sabes. Ellos no lo saben. Y para cuando descubran que eres genuinamente ignorante de cualquier cosa útil, ya estarías... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Irrevocablemente comprometida. Esto es una locura. Esto es absolutamente una locura. Carraspea. Soy ciudadana estadounidense. Llamaré a mi embajada. Haré eso y estarás muerta en 48 horas. El hombre de cabello plateado, Dominico, dijo rotundamente. La embajada estadounidense en Palermo no puede protegerte de lo que viene. Pueden presentar papeleo después de que encuentren tu cuerpo, pero eso no es particularmente útil para ti.
Mis rodillas realmente flaquearon. Me sostuve contra la pared, respirando con dificultad, mi mente corriendo a través de opciones imposibles. Correr. ¿A dónde? Luchar contra 12 hombres armados. Gritar. Las ventanas estaban todas cerradas ahora, todos escondiéndose. Nadie dispuesto a involucrarse en lo que fuera esto. Marcus cruzó la distancia restante entre nosotros. De cerca, podía ver la tensión en su mandíbula, la preocupación cuidadosamente controlada en sus ojos. Estoy genuinamente apenado por esto, pero me salvaste la vida ayer y no olvido las deudas, lo que significa que no te dejaré a los lobos que quieren usarte contra mí. Así que, tienes dos opciones. Ven conmigo voluntariamente y déjame protegerte hasta que esta situación se resuelva, o hago que mis hombres te lleven al auto, lo cual es desagradable para todos, pero llega al mismo destino. Vaya elección. Más de lo que la mayoría de la gente obtiene en circunstancias similares, murmuró Dominico. Miré de Marcus a los todoterrenos y a las ventanas cerradas de mis vecinos que no me miraban a los ojos. Pensé en la advertencia de Paulo ayer. Si descubren que lo sacaste del agua, podrían preguntarse qué te dijo. Pensé en el pequeño artículo en las noticias de esa mañana informando que Marcus Santoro se presumía muerto. Si sus enemigos pensaban que se había ahogado, ¿por qué seguían buscando testigos? A menos que no sepan que sobreviviste, dije de repente. Por eso el artículo decía presuntamente ahogado. Estás dejando que piensen que estás muerto. La expresión de Marcus parpadeó con algo parecido a la aprobación. Inteligente, sí. Lo que me da tiempo para investigar quién autorizó mi asesinato. Pero la fotografía tuya sacándome del agua complica esa estrategia. Prueba que sobreviví lo suficiente para ser rescatado. Lo que significa que asumirán que sobreviví. Punto. Y ahora quieren saber qué podría haberle dicho a la linda instructora de buceo estadounidense que me salvó. No soy linda. Estoy quemada por el sol y generalmente cubierta de agua salada. Ese no es realmente el punto ahora mismo. Tenía razón, pero centrarme en detalles irrelevantes era la única forma en que mi cerebro podía procesar lo que estaba sucediendo. Alguna parte de mí todavía estaba convencida de que esto era una broma elaborada, que alguien gritaría sorpresa y todos nos reiríamos del malentendido. Pero el peso de la pistola que ahora podía ver bajo la chaqueta de Dominico sugería que esto era terrible y peligrosamente real. Si voy contigo, dije lentamente. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Por cuánto tiempo? A la finca de mi familia en las afueras de Taormina. Es segura, defendible y lo suficientemente lejos de Cefalú como para que tu repentina desaparición no se conecte inmediatamente conmigo. ¿Cuánto tiempo depende de qué tan rápido pueda identificar y tratar con las personas que intentaron matarme? Días, posiblemente semanas. Y luego vuelves a Portland o a donde quieras ir con suficiente dinero para compensar la interrupción de tu vida y una garantía de que nadie volverá a molestarte por esto. Era carraspea surrealista, negociando los términos de mi propio secuestro, custodia protectora, lo que sea, como si fuera un acuerdo comercial. Pero algo en la actitud de Marcus sugería que decía en serio lo que decía, que su sentido de obligación era genuino, incluso si sus métodos eran aterradores. Tu apartamento estará asegurado, continuó. Tu casera será compensada por cualquier preocupación. A Paulo se le dirá que tuviste una emergencia familiar y regresaste a Estados Unidos. Tu equipo de buceo será empacado y almacenado. Desde la perspectiva del mundo exterior, simplemente te fuiste temprano. Sin misterios, sin investigaciones, excepto el misterio de lo que me pasó a mí. Estarás viva para ser misteriosa. Eso es mejor que la alternativa. Cerré los ojos, tratando de pensar a través del pánico. Cada instinto gritaba no subir a un auto con hombres extraños, sin importar cuán caros fueran sus trajes o cuán sinceras sus promesas. Pero cada hueso práctico de mi cuerpo reconocía que Marcus tenía razón. Estaba atrapada por algo que no entendía completamente, y mis opciones se habían reducido a aceptar su protección o esperar que quien quisiera lastimarme de alguna manera fallara su objetivo. Cuando abrí los ojos, Marcus me estaba mirando con una expresión que podría haber sido simpatía,
Sé que esto es injusto, dijo en voz baja. Hiciste algo bueno ayer, y ahora estás pagando un precio por la decencia humana básica. Odio eso, pero no puedo cambiarlo, solo mitigarlo. Por favor, Sara, déjame mantenerte a salvo. Tal vez fue el agotamiento en su voz. Tal vez fue el reconocimiento de que parecía tan frustrado por esta situación como yo. Tal vez fue solo la ausencia total de mejores opciones. Bien, me escuché decir, pero quiero hacer una maleta y quiero llamar a mi hermana y decirle que estoy bien. Empaque supervisado. Nada de llamadas telefónicas hasta que estemos seguros. Dominico respondió de inmediato, pero Marcus negó con la cabeza. Déjala empacar. Dale 15 minutos. Nada de llamadas telefónicas todavía, pero prometo que podrás contactar a tu familia una vez que estemos en la finca. No soy un monstruo, Dominico. Eres demasiado blando, refunfuñó el hombre mayor, pero hizo un gesto a dos de los hombres de traje para que me siguieran adentro. Mis manos temblaban mientras abría la puerta de mi apartamento. Los hombres se quedaron en la puerta mirando, pero sin entrar, lo cual aprecié, a pesar de que toda la situación era absurda. Agarré mi maleta y comencé a tirar ropa, artículos de tocador, mi computadora portátil, cargadores, cualquier cosa que pareciera esencial para una estancia indefinida en lo que mentalmente llamaba arresto domiciliario con vistas. El viaje a Taormina tomó casi 3 horas a lo largo de la carretera costera de Sicilia. Me senté en el todoterreno del medio, intercalada entre Marcus y Dominico, viendo el Mediterráneo pasar rápidamente a través de ventanas tintadas. El convoy se movía suavemente, profesionalmente, como si esto fuera rutina para todos, excepto para mí. Mi corazón dejó gradualmente de martillear, reemplazado por un entumecimiento surrealista, puntuado por momentos de aguda claridad cuando recordaba que esto estaba sucediendo realmente, y no algún sueño febril provocado por mariscos en mal estado. Marcus pasó la mayor parte del viaje en su teléfono, hablando en un italiano rápido que era demasiado veloz e idiomático para mis habilidades lingüísticas básicas. Capté fragmentos, nombres que no reconocía, preguntas cortas, ocasionalmente su voz bajando a algo que sonaba claramente amenazante. A su lado, Dominico trabajaba en una computadora portátil, sus dedos curtidos volando por el teclado con una velocidad sorprendente. ¿Puedo hacer preguntas?, dije finalmente, rompiendo el silencio. Marcus bajó su teléfono. Por supuesto. ¿Quién eres realmente? Consideró su respuesta cuidadosamente. Mi familia tiene intereses comerciales en Sicilia y en todo el sur de Italia, algunos legítimos, algunos operando en áreas grises. Brindamos servicios, mantenemos el orden en ciertas comunidades y sí, ocasionalmente hacemos cumplir nuestro propio sistema de justicia cuando el legal resulta inadecuado. Eres de la mafia. Esa palabra conlleva mucha carga de Hollywood, dijo suavemente. Pero esencialmente, sí, mi familia ha sido parte de la estructura de gobierno alternativa de Sicilia durante 5 generaciones. Fue la forma tranquila en que lo dijo lo que lo hizo real. Sin dramatismo, sin glorificación, solo una explicación práctica como si estuviera describiendo el negocio de contabilidad familiar. Y alguien en tu familia intentó matarte. Alguien lo suficientemente cercano como para sabotear mi barco y saber que navegaría solo ayer por la tarde, lo que reduce considerablemente las posibilidades, pero aún deja múltiples sospechosos. Los negocios familiares pueden ser complicados cuando la sucesión y el territorio están involucrados. Lo miré fijamente. Suenas muy tranquilo sobre alguien tratando de asesinarte. Una sonrisa oscura cruzó su rostro. He tenido 24 horas para pasar del shock a la emoción mucho más productiva de la furia controlada. En este momento, estoy reuniendo información, reforzando mis recursos y determinando exactamente quién me traicionó antes de responder. La paciencia es esencial en estas situaciones. ¿Ha pasado esto antes? Intentos contra mi vida 3 veces, aunque nunca tan cerca de tener éxito. El mar fue realmente inteligente. Más difícil de probar que no fue un accidente. Y si no hubieras estado allí, me habría ahogado o habría sido arrastrado lo suficientemente lejos como para que la recuperación fuera improbable.
Quien lo planeó entendió que los cuerpos plantean preguntas, mientras que las desapariciones en el mar pueden descartarse como accidentes trágicos. La forma casual en que discutía sus propios intentos de asesinato hizo que se me revolviera el estómago. Esto es una locura. La gente normal no vive así. Normal es un concepto relativo, intervino Dominico. Lo que es normal para una instructora de buceo en Oregón parece una locura para un pastor en Mongolia. Lo que es normal para nosotros te parece una locura. No hace que ninguna perspectiva sea más válida. Marcus lanzó a su compañero una mirada que podría haber sido divertida. Dominico se imagina a sí mismo un filósofo. Dominico ha sobrevivido 40 años en esta vida, entendiendo que la perspectiva lo es todo. El hombre mayor respondió: la chica no se equivoca al estar asustada, pero el miedo sin comprensión es solo pánico. Mejor que sepa con qué está tratando. Nos quedamos en silencio de nuevo. Carraspea. Vi cambiar el paisaje mientras subíamos a las colinas. Olivares dando paso a viñedos, pequeños pueblos encaramados en crestas como si hubieran crecido de la piedra misma. El sol de la tarde pintaba todo de oro y ámbar, lo suficientemente hermoso como para que casi olvidara que estaba siendo secuestrada por criminales que discutían intentos de asesinato como contratiempos comerciales. La finca Santoro apareció de repente cuando doblamos una curva. Un extenso complejo de villas rodeado de altos muros, cipreses de pie como centinelas a lo largo del perímetro. La arquitectura era clásica siciliana: piedra color miel, tejas de terracota, ventanas arqueadas que probablemente databan de hace siglos, hermosa y parecida a una fortaleza simultáneamente. Las puertas se abrieron suavemente a medida que nuestro convoy se acercaba. Condujimos a través de jardines cuidados hacia la casa principal, pasando fuentes y estatuas que sugerían generaciones de riqueza. Miembros del personal aparecieron en los escalones delanteros. Una mujer mayor con delantal. Varios hombres más jóvenes con ropa informal, pero claramente cara. Un hombre delgado con gafas llevando una tableta como si fuera un texto sagrado. Marcus me ayudó a bajar del todoterreno con sorprendente cortesía. Bienvenida a Villa Santoro. Esta ha sido la sede de mi familia durante más de 200 años. Estarás a salvo aquí mientras solucionamos este lío. La mujer mayor, su ama de llaves, supuse, bajó los escalones e inmediatamente se lanzó a una corriente de italiano mientras examinaba a Marcus de pies a cabeza, buscando lesiones por sus gestos. Él se sometió a su inspección con la paciencia de alguien que había pasado por esta rutina muchas veces, respondiendo a sus preguntas mientras ella alternativamente lo regañaba y se preocupaba por él. María esencialmente me crió después de que mi madre murió, explicó Marcus cuando la mujer hizo una pausa para respirar. Está convencida de que todavía tengo 12 años y soy incapaz de cuidarme solo. María dirigió su atención hacia mí, sus ojos agudos evaluando. Dijo algo en italiano que hizo reír a Marcus. ¿Quieres saber si eres mi novia u otra de mis complicaciones? Le dije, eres la mujer que me salvó la vida y ahora estás bajo mi protección. Ella dice, eso te hace familia por las viejas reglas, lo que significa que eres su responsabilidad también. Ahora, antes de que pudiera responder, María tomó mis manos entre las suyas, manos ásperas y cálidas que claramente habían hecho décadas de trabajo. Y dijo algo más. Ella dice, bienvenida a nuestro hogar, y lamenta que hayas sido arrastrada a nuestros problemas. Además, estás demasiado delgada, y ella va a arreglar eso inmediatamente. A pesar de todo, sentí lágrimas picar mis ojos. Había algo en la calidez genuina del saludo de María, la normalidad del alboroto maternal que rompió mi entumecimiento emocional. Gracias, logré decir en italiano, gracias. María sonrió y me dio unas palmaditas en la mejilla. Luego ladró órdenes a los miembros más jóvenes del personal que se apresuraron a agarrar mi equipaje. Te mostraré tu habitación, dijo Marcus. Luego cenaremos y te explicaré todo lo que pueda sobre la situación y lo que sucede a continuación. Imagino que tienes más preguntas, unas 1000. Responderé lo que pueda. Algunas cosas no puedo compartirlas por tu propia seguridad. Cuanto menos sepas sobre ciertos aspectos de nuestro negocio, mejor.
Me guío a través del interior de la villa. Todos suelos de mármol y techos con frescos, muebles antiguos que probablemente pertenecían a museos, retratos familiares que abarcaban generaciones. Subimos una amplia escalera al segundo piso, por un pasillo bordeado con más arte del que había visto fuera de las galerías, deteniéndonos en una puerta cerca del final. Esta era la habitación de mi hermana antes de que se casara y se mudara a Roma, dijo Marcus, abriendo la puerta. Tiene su propio baño, y las ventanas dan al jardín en lugar de a la entrada, así que es tranquilo. Ponte cómoda. María traerá algo de ropa si necesitas algo que no empacaste. La cena es a las 8, en unas 2 horas. La habitación era hermosa. Techos altos, una cama con dosel con sábanas, que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, un escritorio junto a ventanas que daban a jardines en terraza. Una puerta conducía a un baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Esto es, busqué palabras. Esto es realmente agradable. Gracias. Marcus se demoró en la puerta. Sarah, sé que nada de esto es lo que querías o esperabas, pero te doy mi palabra personal, de que estarás a salvo aquí. Nadie te hará daño mientras estés bajo mi protección. Esa no es una promesa vacía, es un vínculo que tiene peso en mi mundo. ¿Por qué? La pregunta salió más desesperada de lo que pretendía. ¿Por qué te importa tanto? No me conoces. No me debes nada más allá de tal vez una tarjeta de agradecimiento por el rescate. Se quedó callado por un momento, sus ojos oscuros distantes. Hace 3 años, mi hermano menor tuvo un accidente automovilístico en Palermo. Una estudiante, solo una chica, de 19 años, se detuvo y lo sacó de los restos antes de que se incendiara. Le salvó la vida, se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Nunca pidió nada a cambio. 6 meses después, murió en el fuego cruzado durante una disputa territorial que no tenía nada que ver con ella. Lugar equivocado, momento equivocado. Murió porque nuestro mundo se derrama sobre personas inocentes y no siempre contenemos el daño. Me miró directamente a los ojos. Pienso en ella a veces, en cómo no pudimos protegerla a pesar de que había salvado a mi hermano, en cómo esa deuda quedó impaga porque no sabíamos que necesitaba protección hasta que fue demasiado tarde. No cometeré ese error 2 veces. Me salvaste la vida ayer, Sarah. Eso crea una obligación que tomo muy en serio, y esta vez tengo la oportunidad de cumplirla adecuadamente. La honestidad cruda en su voz hizo imposible dudar de su sinceridad. Lo que sea que Marcus Santoro pudiera ser, criminal, jefe de la mafia, hombre peligroso, decía en serio lo que decía sobre protección y obligación. Está bien, dije en voz baja. No entiendo tu mundo y honestamente me aterroriza, pero creo que tienes la intención de mantenerme a salvo. Así que, gracias por eso, de nada. Ahora, descansa, límpiate y te veré en la cena. Hablaremos más entonces. Después de que se fue, me paré en el centro de la hermosa habitación y traté de procesar todo. Hace 48 horas, había sido una instructora de buceo en unas vacaciones de trabajo extendidas. Mis mayores preocupaciones involucraban la presión del tanque y las quemaduras solares de los turistas. Ahora estaba en la villa ancestral de un jefe de la mafia, bajo custodia protectora, porque había hecho lo decente y sacado a un hombre ahogándose del mar. Me senté en el borde de la enorme cama y finalmente me permití llorar. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas de estrés y miedo, y una extrañeza abrumadora. Todo se sentía irreal. Oh, sí, como si me hubiera deslizado por una grieta entre la vida normal y alguna trama de película que seguía reglas diferentes. Eventualmente, me recompuse y tomé una ducha que duró 30 minutos, parada bajo agua lo suficientemente caliente como para poner mi piel rosada, lavando el estrés y la sal y la confusión. Los gabinetes del baño contenían jabones y lociones caros, toallas esponjosas que se sentían como nubes, pequeños lujos que probablemente eran artículos cotidianos aquí, pero se sentían absurdamente decadentes para alguien que había estado viviendo en un tercer piso sin ascensor, con agua caliente intermitente. Cuando salí envuelta en una toalla,
Encontré que mi maleta había sido desempacada, mi ropa colgada en el armario, artículos de tocador dispuestos en el mostrador del baño, la computadora portátil cargándose en el escritorio. Profesional, eficiente, ligeramente inquietante. Me vestí con la ropa informal más bonita que había empacado, jeans oscuros, una blusa sencilla, las sandalias de cuero que había comprado en un mercado de Cefalú. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Sí, María entró llevando una bandeja. Pan, queso, aceitunas, fruta en rodajas, una copa de vino blanco. La puso en el escritorio e hizo un gesto para que comiera. Luego hizo mímica de que la cena sería más tarde. Su amabilidad hizo que mi garganta se apretara de nuevo. Grazie, logré decir, molto gentile. Ella sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Dijo algo que no entendí, pero que sonaba comprensivo y me dejó sola con suficiente comida para alimentar a 3 personas. Mordisqué el pan y el queso, no realmente hambrienta, pero sabiendo que debía comer. El vino ayudó, crujiente y frío, probablemente de los propios viñedos de la finca. Pensé en mi hermana en Seattle. Me pregunté qué estaba haciendo en este momento, si había intentado llamar a mi número siciliano y se había preocupado cuando no respondí. Necesitaba contactarla pronto antes de que comenzara a preocuparse y llamar a embajadas. Las ventanas mostraban el jardín a la luz de la tarde, sombras alargándose a través de caminos cuidados. Hermoso y pacífico, como una postal. Solo los guardias que ahora podía ver patrullando el perímetro delataban que esto era algo más que un lujoso alquiler vacacional. A las 7:30, otro golpe. Una mujer joven con uniforme de personal sonrió tímidamente e hizo un gesto de que había sido enviada para mostrarme el camino a la cena. La seguí de regreso a través de los pasillos de la villa, esta vez notando más detalles. Cámaras de seguridad montadas discretamente en las esquinas, puertas pesadas que probablemente estaban reforzadas con acero. La forma en que ciertas habitaciones tenían mejores líneas de visión que otras. La villa era hermosa, pero también era defendible. Arquitectura que cumplía una doble función. Llegamos a un comedor que parecía sacado de una pintura renacentista. Mesa larga puesta con cristal y plata, velas parpadeando en apliques de pared. Más retratos familiares observando desde marcos dorados. Marcus se puso de pie cuando entré, acompañado por Dominico y otros 2 hombres que aún no había conocido. Ambos más jóvenes, ambos con la postura cuidadosa de personas entrenadas para la violencia. Sara, por favor, siéntate. Marcus señaló una silla cerca de la suya en la cabecera de la mesa. Permíteme presentarte. Conoces a Dominico, mi segundo y amigo más antiguo. Este es Luca, quien maneja nuestra seguridad. El primer joven asintió. Y este es Antonio, mi primo y consejero. El segundo ofreció una sonrisa más cálida. Encantada de conocerlos a todos, dije torpemente. Lamento las circunstancias. Las circunstancias no son culpa tuya, dijo Antonio. Su inglés era bueno, su acento menos pronunciado que el de Marcus. Hiciste algo valiente, salvando a Marcus. Estamos agradecidos, incluso si las secuelas han sido complicadas. La cena fue servida por María y otra mujer. Plato tras plato de comida increíble, mariscos frescos, pasta casera, verduras asadas de los jardines de la finca, vino que hacía que la botella comprada en la tienda que había roto ayer supiera a líquido de limpieza. Los hombres hablaron de negocios en voz baja, traduciendo ocasionalmente para mi beneficio cuando la conversación tocaba temas que debería conocer. Gradualmente, armé la situación. Marcus había estado investigando irregularidades en el negocio naviero de la familia. Barcos de carga legítimos que su familia realmente poseía y operaba. Alguien había estado desviando ganancias, cocinando libros, posiblemente usando los barcos para transportar contrabando sin autorización. Su investigación se había acercado a identificar al culpable cuando ocurrió el accidente de navegación. 3 personas tenían acceso a mi barco y sabían que navegaría solo esa tarde. «Carraspea», explicó Marcus durante el postre. «Mi primo Roberto, que administra nuestras propiedades de la marina. Mi tío Vittorio, que técnicamente posee el velero a través de una empresa fantasma.
y el antiguo socio de mi padre, Franco, que todavía tiene llaves de las propiedades familiares a pesar de su semi-retiro. ¿Sospechas de uno de ellos? Sospecho de alguien trabajando con o para uno de ellos. El sabotaje real, cortar el cable del timón, habría requerido conocimiento técnico y acceso. Pero la orden de hacerlo vino de alguien con suficiente autoridad para organizar un asesinato sin repercusiones inmediatas. ¿Qué pasa cuando descubras quién fue? La mesa se quedó en silencio. Finalmente, Dominico habló. Justicia según nuestros estándares, que es más dura de lo que proporcionaría el sistema legal, pero también más segura. No pedí aclaraciones. No quería saber los detalles de la justicia de la mafia. ¿Cuánto tiempo creen que tomará esto? Pregunté en su lugar. Marcus consideró. Una semana, posiblemente 2. Estamos reuniendo pruebas, vigilando a nuestros sospechosos, esperando que cometan un error. El hecho de que piensen que estoy muerto en realidad ayuda. Serán menos cuidadosos, más propensos a rebelarse mientras intentan consolidar el poder en mi ausencia. Y luego resurjo, trato con el problema y tú te vas a casa. Simple en teoría, complicado en ejecución. Los primeros días en Villa Santoro pasaron en un extraño borrón de domesticidad forzada y tensión subyacente. Me despertaba cada mañana con la luz del sol entrando a través de cortinas de gasa, el canto de los pájaros desde los jardines y el sonido distante del personal comenzando sus rutinas. María traía el desayuno a mi habitación, pasteles frescos, fruta, café fuerte, y rondaba hasta que comía lo suficiente para satisfacer su preocupación maternal. La comida era increíble, el entorno era hermoso, y yo era absolutamente una prisionera, sin importar cuán lujoso fuera el alojamiento. Marcus me dio rienda suelta en la villa y los jardines, aunque siempre con al menos un guardia de seguridad siguiendo mis movimientos. No, obviamente, pero aprendí a detectarlos. Luca junto a la fuente cuando caminaba por los senderos del jardín. Antonio leyendo en la terraza cuando exploraba la biblioteca. Caras desconocidas manteniendo un perímetro discreto pero constante. Protección o vigilancia dependiendo de la perspectiva. Pasé horas en la biblioteca de la villa, una habitación de 2 pisos llena de libros en italiano, inglés, francés e idiomas que no reconocía. Alguien en la familia Santoro había sido un coleccionista serio, y la selección ecléctica iba desde filosofía antigua hasta thrillers modernos. Me perdí en novelas, tratando de escapar a problemas ficticios que se sentían benditamente más simples que mi realidad actual. Marcus se unía a mí para cenar cada noche, a veces solo, a veces con Dominico o Antonio. Las conversaciones eran sorprendentemente normales. Discutíamos sobre libros, debatíamos sobre los enfoques estadounidenses versus italianos del café, intercambiábamos historias sobre nuestras vidas antes de ese día en el Mediterráneo. Me contó sobre crecer en esta villa, sobre la presión de ser preparado para liderar una organización criminal que nunca había decidido del todo que quería dirigir, sobre su año estudiando filosofía en Oxford, donde había sido Marcus de Sicilia en lugar de Marcus Santoro, futuro jefe. Le conté sobre crecer en Portland, sobre abandonar un programa de doctorado en biología marina para convertirme en instructora de buceo, sobre el alivio de elegir una vida que realmente quería en lugar de una que todos esperaban, sobre mi hermana, que era abogada corporativa y no podía entender por qué había tirado mi carrera académica por un trabajo que apenas pagaba las facturas. Ella piensa que estoy desperdiciando mi potencial, dije sobre el vino una noche. Pero cada vez que llevo a alguien a bucear por primera vez y veo cómo descubren el mundo submarino, siento que estoy haciendo exactamente lo que estoy destinada a hacer. ¿Es eso estúpido? Es honesto, respondió Marcus. La mayoría de la gente nunca descubre qué está destinada a hacer. Los que lo hacen y realmente lo persiguen, a pesar de la presión externa. Eso requiere coraje. Viniendo de un hombre que heredó un imperio criminal, esa es una perspectiva interesante. Él sonrió, algo que había notado que hacía más a menudo después de varias copas de vino. Nunca dije que fuera valiente. Heredé una organización ciertamente, pero todavía estoy averiguando si esto es lo que estoy destinado a hacer o simplemente en lo que soy bueno. Hay una diferencia.
En la cuarta noche, me invitó a su estudio después de la cena. La habitación era de lujo clásico del viejo mundo. Sillas de cuero, un escritorio enorme, estantes de libros encuadernados en cuero y, crucialmente, una configuración de computadora que parecía pertenecer a una empresa de tecnología en lugar de a una villa renacentista. Prometí que podrías contactar a tu familia, dijo, señalando el escritorio. La conexión a Internet aquí es segura, enrutada a través de varias VPN, y tu tráfico está encriptado. Puedes enviar un correo electrónico a tu hermana, hacer una videollamada si quieres, lo que te haga sentir cómoda. Solo no menciones dónde estás específicamente y no le cuentes sobre mí o la familia por su seguridad, tanto como por la tuya. Me senté en el escritorio, con las manos temblando ligeramente. ¿Qué le digo? ¿Que tuviste una situación personal? ¿Que te estás quedando con amigos en Sicilia por unas semanas y explicarás todo cuando llegues a casa? Manténlo vago pero tranquilizador. Tu hermana no necesita detalles que puedan ponerla en peligro si alguien rastrea tus comunicaciones. Abrí mi correo electrónico, vi 17 mensajes cada vez más preocupados de mi hermana, que iban desde "espero que te estés divirtiendo" hasta "Sara, estoy a punto de llamar al Departamento de Estado. Por favor, responde". Escribí con cuidado. Hola Emma, lamento mucho el silencio de radio. Larga historia, pero estoy a salvo y quedándome con algunos amigos locales mientras resuelvo algunas cosas inesperadas. Todo está bien, lo prometo. Te llamaré cuando esté de vuelta en los Estados Unidos en unas semanas. No te preocupes por mí. Te quiero. S. Simple, vago, con suerte lo suficientemente tranquilizador para evitar la participación de la embajada. Presioné enviar e inmediatamente me sentí mejor y peor, conectada a mi vida real, pero también recordada de cuán lejos estaba esa vida actualmente. Gracias, le dije a Marcus, por dejarme hacer eso. No soy tu carcelero, Sara. Soy tu protector. Hay una diferencia, incluso si no siempre se siente como tal. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la enorme cama, mirando el techo, pensando en la naturaleza surrealista de mi situación. Carraspea. Durante el día, cuando estaba leyendo en la biblioteca, o caminando por los jardines o teniendo conversaciones sorprendentemente normales con Marcus, era fácil casi olvidar por qué estaba aquí. Pero solo en la oscuridad, la realidad se reafirmaba. Estaba siendo retenida contra mi voluntad por criminales porque accidentalmente había presenciado algo que me convertía en una responsabilidad para otros criminales. Alrededor de la medianoche, renuncié a dormir y deambulé hacia las ventanas. Los jardines eran hermosos a la luz de la luna, sombras y plata, y las formas oscuras de los cipreses. Una figura se movía a lo largo de uno de los caminos. Marcus, me di cuenta, caminando solo con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre cargando el peso de varios mundos. A la mañana siguiente, Antonio me encontró en la biblioteca. Marcus preguntó si te unirías a él en el jardín este. Está tomando café allí si estás interesada. Lo encontré sentado en una pequeña mesa de hierro bajo una pérgola cargada de glicinas. 2 tazas de café esperaban, el vapor elevándose en el aire de la mañana. Parecía cansado. Círculos oscuros bajo sus ojos. Su postura cuidadosa habitual, ligeramente encorvada. ¿No pudiste dormir?, pregunté, sentándome frente a él. Riesgo laboral. Cuando estás tratando de identificar qué miembro de la familia te quiere muerto, el insomnio viene con el territorio. Empujó una de las tazas de café hacia mí. Hemos reducido los sospechosos. Mi primo Roberto estaba en Roma el día que el barco fue saboteado. Imágenes de seguridad de su hotel, recibos de restaurantes, coartada muy completa. Franco tiene demencia en etapa temprana. Según su médico, no podría haber orquestado algo tan complejo. Eso deja a tu tío. Eso deja a Vittorio, el hermano menor de mi padre. Siempre ambicioso, siempre el segundo mejor. Tiene motivo: controlar el negocio familiar después de que yo me haya ido. Tiene medios, acceso al barco, conexiones con personas que podrían hacer el sabotaje real. Lo que no tengo todavía es prueba, solo circunstancias y sospecha.
¿Qué pasa cuando tengas pruebas? Marcus se quedó callado por un largo momento, observando la luz de la mañana a través de las glicinas. Convoco un consejo de familia, presento la evidencia, dejo que la familia decida su destino de acuerdo con nuestras tradiciones. No será suave, pero será justo según nuestros estándares. ¿Crees que confesará? Si se le confronta correctamente, sí. Vittorio tiene orgullo. Querrá crédito por lo cerca que estuvo de tener éxito, incluso sabiendo el precio de esa admisión. Bebí mi café. Perfecto. Como siempre, obra de María. ¿Puedo preguntarte algo personal? Te has ganado algunas preguntas personales, creo. ¿Quieres esta vida? ¿El poder? ¿La violencia? ¿La vigilancia constante de cuchillos en la oscuridad? ¿O es solo con lo que estás atrapado? Consideró la pregunta seriamente. ¿Ambos? ¿Ninguno? Fui criado para esto, preparado, educado, entrenado para liderar desde el momento en que pude caminar. Pero la muerte de mi hermano hace 3 años, el que mencioné que fue salvado por ese estudiante, cambió algo. Se suponía que era intocable. Se supone que debemos ser capaces de proteger a la familia. Cuando no pudimos, cuando murió por lesiones que tardaron meses en matarlo, comencé a cuestionar si este poder es real o solo una ilusión que mantenemos a través de la violencia y el miedo. Pero te quedaste. Me quedé porque irme habría significado una guerra civil. Las disputas de sucesión en familias como la mía no se resuelven pacíficamente. La gente muere. No solo los principales, sino el personal, los asociados, los transeúntes inocentes. Así que me quedé y traté de hacer las cosas menos violentas donde pude, más legítimas donde fue posible, más humanas cuando tuve la autoridad. Pequeños cambios, mejoras incrementales. No es redención, pero es algo. La honestidad en su voz me hizo verlo de manera diferente. No solo el jefe criminal o el hombre peligroso que interrumpió mi vida, sino alguien luchando genuinamente con la responsabilidad heredada y el conflicto moral genuino. Por lo que vale, dije, no pareces un monstruo. Esa es probablemente la cosa más amable que alguien me ha dicho esta semana. Sonrióse levemente, aunque la semana ha sido dura, así que el listón está ciertamente bajo. Nos sentamos en un silencio cómodo, bebiendo café, viendo despertar el jardín. Era casi pacífico ese momento, antes de que Luca viniera corriendo por el césped con noticias que cambiarían todo. Marcus llamó desde metros de distancia, sin importarle el decoro. Encontramos algo. Necesitas ver esto ahora. El tono de su voz envió hielo a través de mis venas. Marcus se puso de pie inmediatamente. Todo rastro de filosofía contemplativa reemplazado por un enfoque frío. ¿Qué es? Imágenes de seguridad de la Marina La Carraspea noche anterior a tu accidente. Necesitas ver quién estaba en tu barco. Seguimos a Luca de regreso a la villa. Marcus moviéndose con urgencia apenas contenida. En su estudio, Dominico había puesto imágenes de seguridad granulosas en el monitor grande. La marca de tiempo mostraba hace 2 noches alrededor de las 3:08 de la mañana. Allí, señaló Dominico, viniendo del área de estacionamiento. Una figura se acercó al velero de Marcus, moviéndose con la confianza de alguien que pertenecía. Incluso en las imágenes de mala calidad, reconocí la constitución, el caminar. El rostro de Marcus se quedó absolutamente quieto, pero vi sus manos apretarse en puños. Ese no es Vittorio, dijo en voz baja. No, confirmó Dominico. Ese es tu primo Antonio. La habitación pareció congelarse. Marcus miró la pantalla mientras Antonio, el encantador y amigable Antonio, que me había dado la bienvenida a Villa Santoro y me había llamado valiente, desaparecía bajo la cubierta en el velero, emergiendo 20 minutos después y caminando tranquilamente de regreso al área de estacionamiento. Antonio, repitió Marcus, el nombre apenas audible, el hijo de la hermana de mi padre, el que entrené personalmente, en el que confié para las decisiones de seguridad. Hay más, dijo Luca, registros financieros en los que acabamos de entrar de sus cuentas personales. Grandes pagos de Roberto en los últimos 6 meses. Han estado trabajando juntos, Roberto proporcionando dinero y coartadas, Antonio haciendo el trabajo real. ¿Y Vittorio? Preguntó Marcus.
probablemente inocente. Creemos que estaban tratando de incriminarlo con evidencia circunstancial mientras consolidaban el poder detrás de escena. Marcus se sentó pesadamente en la silla de su escritorio, mirando la imagen pausada de Antonio en la pantalla. La traición estaba escrita en su rostro, no ira todavía, sino algo más profundo y doloroso. Cenó con nosotros, dijo Marcus. Le sonrió a Sara. La llamó valiente por salvarme, todo mientras sabía que había intentado matarme 2 días antes. ¿Qué hacemos?, preguntó Dominico en voz baja. Marcus guardó silencio durante 1 minuto completo. Cuando habló, su voz estaba controlada pero tenía un filo que me hizo temblar. Dejamos que piense que todavía sospechamos de Vittorio. Continuamos la investigación públicamente. Y esta noche tendremos una conversación privada con Antonio donde explique exactamente por qué traicionar a la familia parecía una buena idea. Me miró y vi algo en sus ojos que no había estado allí antes. No violencia exactamente, sino la capacidad para ella. El recordatorio de que debajo de la filosofía y las conversaciones de café, Marcus Santoro seguía siendo un hombre que operaba en un mundo donde la traición significaba la muerte. Sara, deberías quedarte en tu habitación esta noche. Lo que sucede a continuación no es algo que necesites ver u oír. ¿Lo matarás? Eso depende de lo que diga y de cómo vote el consejo de familia. Pero sí, probablemente. Traición familiar, intento de asesinato de un pariente consanguíneo. Eso no es algo que perdonemos. No podemos perdonar si queremos que la familia sobreviva. No es personal, carraspea. Es estructural. La forma tranquila en que lo dijo me aterrorizó más de lo que lo habría hecho la ira. Este era Marcus, como nunca lo había visto. No el hombre reflexivo que discutía filosofía, sino el jefe de la mafia tomando decisiones sobre la vida y la muerte con la misma consideración que yo le daría a elegir la cena. Volví a mi habitación y me quedé allí todo el día, rechazando el almuerzo, ignorando los golpes preocupados de María, simplemente sentada junto a la ventana y tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo en otra parte de la villa. El golpe en mi puerta llegó alrededor de las 9 de esa noche. Había estado sentada en la oscuridad durante horas, viendo los jardines desvanecerse del crepúsculo a la noche completa, las luces encendiéndose a lo largo de los caminos en intervalos precisos. Había escuchado voces alzadas antes, gritos en italiano, algo que podría haber sido súplica, luego un silencio ominoso. Ahora Marcus estaba en mi puerta, todavía con la ropa de esta mañana, pero luciendo como si hubiera envejecido años en un solo día. Había sangre en su puño, solo una pequeña mancha, apenas visible a menos que estuvieras buscando. ¿Está muerto?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. No, pero lo estará después del consejo de familia mañana. Confesó todo. Cómo Roberto le prometió el control de los territorios del norte. Cómo habían estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado. Trató de justificarlo. Dijo que estaba debilitando a la familia con mis reformas, que necesitábamos un liderazgo más fuerte. Marcus se apoyó contra el marco de la puerta, luciendo repentinamente agotado. Tiene 28 años. Le enseñé a disparar, a negociar, a leer a la gente, y trató de asesinarme porque pensó que mi versión de liderazgo no era lo suficientemente violenta. No sabía qué decir. ¿Qué consuelo podría ofrecer por una traición tan fundamental? El consejo de familia se reúne al mediodía mañana, continuó Marcus. 20 miembros principales escucharán la evidencia y votarán sobre su destino. Es una formalidad. El voto será unánime para la ejecución. Pero seguimos el procedimiento incluso en asuntos como este, especialmente en asuntos como este. Y después te vas a casa, la amenaza para ti muere con Antonio y Roberto. Recogimos a Roberto hace 2 horas. Él también enfrentará al consejo. Mis enemigos serán tratados. Estarás a salvo y podrás volver a tu vida en Portland o a donde quieras ir. Lo dijo como si fuera simple, como si pudiera simplemente alejarme de esto y reanudar la existencia normal, enseñando a los turistas a bucear y comiendo comida para llevar mala y fingiendo que nada de esto había sucedido.
¿Cómo se supone que voy a olvidar esto? Pregunté. ¿Cómo vuelvo a mi vida normal sabiendo que mataron a personas porque te saqué del agua? Marcus cruzó la habitación y se sentó en la silla cerca de mi ventana, lo suficientemente lejos para no agobiarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el arrepentimiento genuino en sus ojos. No olvidas, pero compartimentas. Aceptas que el mundo contiene violencia y traición junto con belleza y bondad, y eliges qué partes dejar que te definan. Antonio y Roberto eligieron la violencia. Tomaron decisiones que llevaron a consecuencias. Tú elegiste la bondad. Salvaste a un extraño que se ahogaba. Esas son elecciones diferentes, con diferentes pesos morales. Esa es una filosofía conveniente para alguien a punto de ordenar ejecuciones. Lo es, reconoció. Pero también es cierto. Sarah, no te estoy pidiendo que apruebes lo que hago o cómo opera mi mundo. Te estoy pidiendo que entiendas que no eres responsable de las consecuencias de las elecciones de otras personas. Salvaste una vida. Todo lo que siguió vino de decisiones que tomaron otras personas, no tú. Quería creerle. Quería aceptar esa simple división de responsabilidad. Pero sentada en esa hermosa habitación, en una villa donde mañana hombres serían sentenciados a muerte, las distinciones se sentían más resbaladizas de lo que él las hacía sonar. ¿Qué pasa con sus familias?, pregunté. Roberto tiene esposa y 2 hijas. Serán atendidas, provistas financieramente, protegidas de represalias. Antonio era soltero. Su madre llorará, pero será cuidada. No castigamos a las familias por la traición individual a menos que fueran cómplices. Al menos había eso, algún límite a la violencia, alguna línea que no cruzarían. Debería dejarte descansar, dijo Marcus poniéndose de pie. Mañana será un día largo. El consejo se reúne al mediodía, pero me gustaría que permanecieras en esta ala de la villa hasta que termine. Por tu bien, más que nada, no quiero verlo de todos modos. Bien, después de que termine, organizaremos tu viaje a casa. Vuelos de primera clase, compensación por la interrupción de tu vida y mi garantía personal de que nunca volverás a ser molestada por nada de esto. Podrás dejar esto atrás. Se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Sarah, por lo que vale, estos últimos días, hablando contigo, teniendo a alguien con quien tener conversaciones normales que no está calculando ángulos o juegos de poder, ha sido un recordatorio de cómo podría ser la vida. Así que, gracias por eso, incluso si las circunstancias fueron terribles. Después de que se fue, finalmente lloré adecuadamente. No las lágrimas silenciosas de ese primer día, sino sollozos completos en las almohadas caras, llorando por la inocencia que había perdido sin darme cuenta de que todavía la tenía. Había sabido intelectualmente que el mundo contenía violencia y crimen organizado y personas que mataban sin dudarlo. Pero saber abstractamente y saber personalmente, entender que el hombre amable que discutía filosofía sobre el café mañana dictaría un juicio que significaba la muerte. Esas eran formas de conocimiento completamente diferentes. Debo haberme quedado dormida eventualmente porque me desperté con la luz de la mañana y el suave golpe de María. Trajo el desayuno, pero también algo más. Un sencillo vestido negro, puesto sobre una silla con una nota con la letra de Marcus, en caso de que quieras mirar desde la galería. Tu elección, M. El vestido era apropiado para un funeral o una ejecución. Debería haberme quedado en mi habitación. Debería haberme escondido de la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Pero alguna parte morbosa de mí necesitaba entender completamente en qué me había enredado. Necesitaba ver la verdad completa del mundo de Marcus Santoro, en lugar de solo la versión curada que me había mostrado sobre el café. Así que me vestí con el vestido negro que me quedaba perfectamente. María debió haber adivinado mi talla. Y a las 11:30 salí de mi habitación y seguí el sonido de voces a una parte de la villa que no había explorado antes. Una galería daba a lo que debía haber sido una cámara formal del consejo. Una gran sala con una mesa larga, retratos de antepasados observando desde las paredes. 20 sillas ocupadas por hombres y mujeres de rostro serio que iban desde los 30 hasta los 70 años. Antonio y Roberto se arrodillaron en el centro de la sala,
con las manos atadas, custodiados por Luca y otros dos que no reconocí. Antonio parecía desafiante incluso ahora, con la barbilla levantada, negándose a mostrar miedo. Roberto lloraba abiertamente, aparentemente teniendo menos orgullo sobre su muerte inminente. Marcus entró el último, vestido con un traje oscuro, moviéndose con dignidad formal hacia la cabecera de la mesa. Cuando habló, su voz llegó claramente a mi posición oculta en la galería. Este consejo está convocado para juzgar la traición dentro de nuestra familia. Los cargos son intento de asesinato de un jefe de familia y conspiración para usurpar el poder a través de la violencia. La evidencia ha sido revisada por cada uno de ustedes. ¿Hay alguna pregunta antes de escuchar a los acusados? Silencio. Sin preguntas. La evidencia debe haber sido condenatoria. Antonio Santoro, Roberto Santoro, tienen derecho a hablar antes de que se dicte sentencia. Explíquense si lo desean. Antonio habló primero, su voz firme. No me disculpo por reconocer que estás debilitando a esta familia. Tus reformas, tus intentos de volverte legítimo, tu negativa a usar el miedo que nos mantiene poderosos. Todo nos está haciendo vulnerables a otras familias, otras organizaciones. Traté de resolver un problema que creaste a través de tu debilidad, asesinándome, reemplazando el liderazgo fallido. Es lo que siempre se ha hecho cuando un jefe no puede proteger los intereses de la familia. La expresión de Marcus no cambió, pero vi sus manos apretarse en el borde de la mesa. Roberto, tu defensa. Fui codicioso, dijo Roberto entre lágrimas. Antonio me prometió territorios, dinero, poder. No pensé en la lealtad o la familia o nada excepto lo que podía ganar. Lo siento, Marcus. Lo siento mucho. Al menos tuvo la decencia de admitir sus motivos. Pensé amargamente. La familia ahora votará, dijo Marcus. Todos a favor de la sentencia tradicional por traición familiar, muerte a elección de la parte agraviada. Indiquen ahora. 20 manos se levantaron, unánimes, como Marcus había predicho. La sentencia es muerte que se llevará a cabo antes del atardecer de hoy. Antonio Santoro, como el conspirador principal, tu ejecución será manejada por mí personalmente. Roberto Santoro, Dominico llevará a cabo tu sentencia. Que Dios tenga piedad de sus almas porque esta familia no puede. Fue tan formal, tan ritual, como si estuvieran siguiendo un guión escrito hace siglos. Antonio permaneció desafiante incluso mientras los guardias lo ponían de pie. Roberto colapsó por completo, siendo arrastrado fuera de la habitación, todavía sollozando. Me fui antes de poder ver más, corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave, respirando con dificultad, tratando de no vomitar. Había querido entender el mundo de Marcus, y ahora lo hacía. Entendí que debajo de la filosofía y la amabilidad había una capacidad para el juicio frío. Entendí que su mundo tenía reglas que incluían la ejecución por traición. Entendí que nunca podría reconciliar verdaderamente al hombre que discutía el propósito sobre el vino con el hombre que acababa de sentenciar a muerte a su primo. Pasaron las horas. No escuché nada desde mi habitación. Ningún sonido que sugiriera que se estaba llevando a cabo violencia en algún lugar de la villa. Tal vez lo hicieron lejos de la casa principal. Tal vez fue silencioso y rápido. No quería saber los detalles. Alrededor de las 5:00 de la tarde, un golpe. Marcus entró sin esperar mi respuesta. Todavía con el traje oscuro, pero habiéndose cambiado la camisa. Sin sangre esta vez. Al menos no que yo pudiera ver. Está hecho, dijo simplemente. Ambas sentencias llevadas a cabo. La familia está satisfecha de que se hizo justicia, y eres libre de irte cuando desees. Tus vuelos están reservados para mañana por la mañana. Palermo a Roma a Portland. Boleto de regreso abierto de primera clase si alguna vez quieres volver a Sicilia de vacaciones. Aunque entendería si nunca quieres volver a ver esta isla. No podía mirarlo. Carraspea, los mataste, lo hice. A Antonio por mi mano, como es tradicional para el jefe agraviado. Rápido, profesional, sintió un dolor mínimo. No soy cruel incluso cuando llevo a cabo sentencias. Dices eso como si importara.
como si hubiera una diferencia significativa entre el asesinato cruel y el asesinato profesional. Para la persona que está siendo ejecutada, probablemente no. Para sus familias, sí, pueden encontrar algún consuelo al saber que sus seres queridos no sufrieron innecesariamente. Es una pequeña misericordia, pero en mi mundo tomamos esas donde podemos encontrarlas. Carraspea. Finalmente lo miré. Su expresión era neutral, controlada, pero podía ver el costo en sus ojos. Lo que sea que fuera, no era alguien que encontrara matar fácil o agradable. Eso era algo, supuse. Tomaré esos vuelos, dije. Quiero irme a casa. Por supuesto, María se asegurará de que tengas todo lo que necesitas para el viaje. Y Sara hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Desearía que nos hubiéramos conocido bajo circunstancias diferentes. En otra vida donde yo fuera solo Marcus y tú fueras solo Sara, podríamos haber sido amigos, tal vez más que amigos. Pero en esta vida, con quienes somos ambos y lo que ambos hemos visto, creo que lo mejor que puedo hacer por ti es dejarte ir y asegurarme de que nunca seas tocada por este mundo de nuevo. ¿Estaré a salvo? Realmente a salvo. Tienes mi palabra. Las personas que sabían de ti están muertas. Mi familia sabe que estás bajo protección permanente. Cualquiera que te toque responde ante mí. Tu nombre estará en una lista que cada organización en Sicilia y la mayor parte del sur de Italia respeta. Estás más segura ahora que antes de que me sacaras de esa agua. Era un consuelo frío, pero era algo. Gracias por cumplir tu promesa sobre la protección. Lo que sea que haya pasado, hiciste lo que dijiste que harías. Es lo menos que te debía. La deuda por salvar mi vida nunca puede ser pagada completamente, pero he hecho lo que puedo. Me dejó sola después de eso. Pasé mi última noche en Villa Santoro, empacando mis cosas, comiendo la cena de despedida que María preparó con lágrimas en los ojos, aceptando el sobre de dinero en efectivo que Marcus dejó en mi habitación. Más dinero del que ganaría en 6 meses de instrucción de buceo, compensación por la vida que interrumpió. El vuelo a casa fue surrealista. Primera clase por primera vez en mi vida, tratada como realeza por asistentes de vuelo que no tenían idea de por qué parecía conmocionada y apenas tocaba la comida cara. Pasé la mayor parte del viaje mirando por la ventana, viendo Europa desaparecer detrás de las nubes, tratando de averiguar cómo volver a la vida normal después de todo lo que había visto. Mi hermana me recibió en PDX luciendo simultáneamente aliviada y furiosa. 2 semanas de correos electrónicos, crípticos, Sara. Estaba a punto de volar a Sicilia yo misma y empezar a tocar puertas. Lo siento, dije, y lo sentía. Sucedió algo complicado, pero estoy bien. Prometo que estoy bien. Me estudió con ojos agudos de abogada que no se perdían nada. Pareces haber visto algunas cosas. Las he visto. Te contaré sobre ello eventualmente, solo que todavía no. Emma sabía mejor que presionar. Me llevó a casa a mi pequeño apartamento en Portland. Se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que estaba instalada. Luego extrajo la promesa de que llamaría si necesitaba algo. Después de que se fue, me paré en mi sala de estar, pequeña, desgastada, dolorosamente familiar, y traté de sentir que realmente había vuelto a casa. Las siguientes semanas fueron extrañas. Volví a mi vida regular, enseñando buceo en canteras locales, tomando turnos de instructor en la piscina del colegio comunitario, comiendo comida tailandesa barata y viendo Netflix. En la superficie, todo era igual. Carraspea. Pero yo había cambiado de maneras que no podía articular del todo. Me encontraba constantemente consciente de mi entorno ahora, notando salidas y líneas de visión, catalogando caras que aparecían con demasiada frecuencia para ser coincidencia. Una vez lo habría llamado paranoia, pero después de Sicilia, lo reconocí como la conciencia de alguien que había visto cuán rápido lo normal podía volverse peligroso. Tenía pesadillas a veces, no sobre la violencia que había visto, sino sobre la violencia implícita. Sueños donde estaba parada en galerías viendo juicios dictados, donde sacaba a hombres ahogándose del agua que se volvían para mirarme con ojos muertos, donde corría a través de villas sicilianas buscando salidas que no existían.
6 semanas después de regresar a casa, llegó una carta. Papel caro, franqueo italiano, letra familiar. Sara, espero que esto te encuentre bien y adaptándote de nuevo a tu vida. Quería que supieras que la situación aquí se ha estabilizado completamente. La familia está unificada, los territorios están seguros y no ha habido más desafíos a mi liderazgo. Tenías razón al estar perturbada por lo que presenciaste. Yo también estoy perturbado por ello. Aunque entiendo la necesidad dentro del mundo que habito, pienso en ti a veces. Me pregunto si estás enseñando buceo. Si has logrado dejar Sicilia atrás, espero que lo hayas hecho. Mereces una vida intacta por las complicaciones de la mía. Pero si alguna vez necesitas algo, y quiero decir cualquier cosa, la promesa de protección permanece. Eres familia por las viejas reglas, lo que significa algo permanente en mi mundo. Que estés bien. Vive la vida que elegiste. M. La leí 3 veces, luego la guardé en un cajón. Parte de mí quería tirarla, cortar toda conexión con ese capítulo de mi vida. Pero otra parte, la parte que recordaba las conversaciones de café y los momentos genuinos entre la violencia, no podía hacerlo del todo. 3 meses después, estaba enseñando una clase de buceo avanzado cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Por lo general, los ignoraba, pero algo me hizo revisar. Soy Sarah Mitchell, lo es. No reconocí la voz, femenina, profesional, ligero acento italiano. Llamo en nombre de Marcus Santoro. No hay emergencia, pero me pidió que extendiera una invitación. Ha comprado una propiedad en Taormina, una escuela de buceo y residencia combinadas. Le gustaría ofrecerte un puesto como instructora principal y copropietaria. Autonomía total sobre las operaciones, salario generoso, vivienda incluida. Quería que enfatizara que esta es una oportunidad de negocio legítima, sin conexión con las actividades familiares, y que no hay presión para aceptar. Simplemente pensó que podrías querer la opción de regresar a Sicilia bajo mejores circunstancias. Me quedé allí en mi traje de neopreno, con el olor a cloro pesado en el aire, estudiantes esperando en la piscina, y traté de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué haría eso? Dijo que le habías enseñado que elegir la vida que realmente quieres requiere coraje, y quería hacer posible que siguieras eligiéndola en un lugar que podría hacerte feliz. Sus palabras, no las mías. Debería haber dicho que no inmediatamente. Debería haber reconocido esto como mantener la conexión con un mundo del que apenas había escapado. Pero en cambio me escuché decir, ¿puedo pensarlo? Por supuesto, enviaré detalles a este número. Tómate el tiempo que necesites. Los detalles llegaron 1 hora después. Fotografías de una hermosa propiedad en la costa de Taormina, una escuela de buceo con equipo moderno, un apartamento de 2 habitaciones con una terraza con vistas al mar. Proyecciones financieras que mostraban que el negocio ya era rentable. Documentos legales que probaban que tendría propiedad y control real, no solo un título nominal. Era todo lo que siempre había querido profesionalmente, ofrecido por alguien cuyo mundo había jurado dejar atrás. Pasé una semana agonizando por la decisión. Llamé a Emma, quien pensó que estaba loca por siquiera considerarlo. Llamé a mi antiguo asesor de la escuela de posgrado, quien pensó que estaba loca por no aprovechar la oportunidad. Me quedé despierta por las noches, sopesando los riesgos contra el atractivo de regresar a un lugar que realmente había amado antes de que todo se complicara. Al final, fue recordar las palabras de Marcus lo que lo decidió. Tú elegiste la bondad. Salvaste a un extraño que se ahogaba. No dejes que las elecciones de otras personas definan tu vida. Llamé al número. Lo tomaré, pero tengo condiciones. Nómbralas. Independencia operativa completa. Ningún negocio familiar realizado en la propiedad o involucrando a mi personal. Y si algo peligroso comienza a suceder cerca de mí, me voy sin hacer preguntas. Todo aceptable. ¿Cuándo puedes empezar? Dame un mes para terminar las cosas aquí. 4 semanas después, aterricé en Palermo con 2 maletas y una mezcla de terror y emoción. Un conductor me recibió en el aeropuerto, profesional, cortés, sin armas visibles, y me llevó a lo largo de la costa hasta Taormina. La escuela de buceo era incluso mejor que las fotografías.
Equipo moderno, instalaciones cómodas para estudiantes, un pequeño barco para excursiones oceánicas. El apartamento de arriba había sido amueblado de manera sencilla pero hermosa. La terraza ofrecía vistas que hacían que mi lugar en Portland pareciera una celda de prisión. Marcus no estaba allí cuando llegué. En cambio, encontré una nota en el mostrador de la cocina. Bienvenida a casa. El negocio es tuyo para dirigirlo como mejor te parezca. He arreglado que María pase semanalmente. Está emocionada de alimentarte adecuadamente de nuevo. Carraspea. Pasaré en unos días una vez que estés instalada, si te parece bien. Sin presión, sin obligaciones, más allá de construir algo bueno aquí. M. Esa primera semana fue un borrón de orientarme, conocer al personal existente, 3 instructores locales que parecían profesionales y no tenían conexiones aparentes con la mafia, organizar el equipo, planificar el horario para la temporada turística. Se sentía real de una manera que mi trabajo en Portland nunca lo había hecho del todo, como si estuviera construyendo algo duradero en lugar de solo pagar facturas. Marcus apareció el día 8 conduciendo él mismo en un auto modesto, vestido lo suficientemente informal como para que los turistas probablemente lo confundieran con un hombre de negocios local. Tomamos café en mi terraza, conversación cuidadosamente neutral sobre el negocio y la propiedad, y si tenía todo lo que necesitaba. ¿Por qué hiciste esto realmente? Finalmente pregunté. La razón honesta. Se quedó callado por un momento, mirando el Mediterráneo, porque me recordaste que hay formas de vivir que no implican cálculo constante y violencia. Porque quería crear algo bueno en lugar de simplemente manejar los diversos matices de maldad en mi vida regular. Y porque te debía una deuda, y esto parecía una mejor manera de pagarla que solo dinero y promesas. Esto es más que pagar una deuda. Esto es un regalo. Llámalo como quieras. Solo construye algo bueno aquí. Enseña a la gente a bucear. Muéstrales las partes hermosas de Sicilia. Crea la vida que realmente quieres. Eso es pago suficiente. Terminó su café y se puso de pie para irse. No me entrometeré en tu vida aquí, Sarah, pero si necesitas algo, sabes cómo contactarme. Y si alguna vez te gustaría cenar en algún momento solo como amigos, nada complicado, disfrutaría eso. Tal vez, dije, déjame instalarme primero, averiguar cómo funciona esta nueva vida. Me parece justo. Estaba a mitad de camino hacia su auto cuando lo llamé. Marcus, gracias. ¿De verdad? Sonrió, la sonrisa genuina que había visto ocasionalmente en la villa, no la expresión pública controlada. De nada. Y Sara, es bueno tenerte de vuelta en Sicilia. Durante los meses siguientes, la escuela de buceo prosperó. Se corrió la voz sobre la instructora estadounidense con las hermosas instalaciones y la operación profesional. Enseñé a turistas y lugareños, llevé grupos a explorar cuevas submarinas y naufragios. Me enamoré del trabajo de nuevo sin la presión de apenas sobrevivir financieramente. Marcus y yo desarrollamos una amistad cuidadosa. Pasaba cada pocas semanas, siempre llamando primero, siempre respetuoso de los límites. Tomábamos café o cenábamos, hablábamos de libros y filosofía y la naturaleza complicada de elegir cómo vivir. Nunca trajo negocios a la propiedad, nunca me involucró en nada relacionado con la familia. La escuela de buceo permaneció completamente separada de ese mundo, exactamente como había exigido. Y lentamente, muy lentamente, comencé a confiar en que era posible existir en la órbita de Marcus Santoro sin ser destruida por ella. No era un romance. Ambos teníamos demasiada historia y demasiadas complicaciones para esa narrativa simple. Pero era algo real, una amistad construida sobre el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba tratar de construir cosas buenas en un mundo que a menudo recompensaba lo contrario. Una noche, unos 6 meses después de haber regresado, estábamos sentados en mi terraza viendo la puesta de sol cuando Marcus dijo en voz baja: He estado pensando en la planificación de la sucesión, no porque esté preocupado por otra situación de Antonio, sino porque me he dado cuenta de que no quiero hacer esto para siempre. El negocio familiar, todo ello. ¿Qué harías en su lugar? No lo sé todavía,
Algo legítimo, algo que ayude más de lo que lastime. Tal vez algo con barcos, ya que eso es lo que casi me mata y lo que me trajo a ti. Sonrió levemente. El universo tiene sentido de la ironía. Siempre podrías aprender a bucear. Sugerí. Soy una excelente instructora. ¿Es eso una oferta? Tal vez si prometes no tener a nadie saboteando mi equipo. Se rió, risa de sorpresa genuina que transformó su rostro. Lo prometo. Sin sabotaje, sin complicaciones, solo un estudiante aprendiendo de una buena maestra. Y de alguna manera, imposiblemente, eso es lo que sucedió. Marcus aprendió a bucear durante los siguientes meses, presentándose a las lecciones como cualquier otro estudiante, siguiendo mis instrucciones, descubriendo el mundo submarino con la misma maravilla que había visto en innumerables clientes antes que él. Era normal de la mejor manera, un pedazo de vida ordinaria que tallamos juntos, a pesar de todo lo demás. 2 años después de que lo saqué del Mediterráneo, Marcus se retiró oficialmente de liderar a la familia, instalando un consejo de fideicomisarios para administrar las cosas colectivamente. No abandonó a la familia por completo. Eso no era posible, pero creó suficiente distancia para construir un tipo diferente de vida. Compró una casa en Taormina, no lejos de la escuela de buceo, comenzó un negocio marítimo legítimo. Aprendió a vivir con un poco menos de poder y significativamente más paz. Nos acercamos más, navegando cuidadosamente el espacio entre la amistad y algo más profundo, ambos conscientes de cuán improbable e imposible parecería esta situación a los observadores externos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté una noche, ambos sentados en su terraza, copas de vino en mano, el mar oscuro y tranquilo abajo. ¿Arrepentirme de qué específicamente? Mi lista de posibles arrepentimientos es extensa. Retirarte de la familia, elegir una vida más tranquila, todo ello. Consideró la pregunta seriamente, como siempre lo hacía. No, o más bien, lamento los años que no lo hice antes. Lamento que hiciera falta que alguien intentara matarme para hacerme examinar si quería la vida que estaba viviendo. Pero la elección real, ningún arrepentimiento en absoluto. Esta vida, esta versión donde dirijo una compañía naviera y tomo lecciones de buceo y seno con una mujer que tolera mi complicada historia. Esto es mejor, más tranquilo, menos poderoso, infinitamente mejor. Incluso sabiendo que podrías haber tenido más poder, más control. El poder está sobrevalorado cuando pasas todo tu tiempo vigilando la traición. El control es una ilusión cuando estás constantemente a una conspiración del asesinato. Esto, señaló la noche pacífica, el momento ordinario. Esto es real de una manera que esa otra vida nunca lo fue. Pensé en mi propio viaje, el doctorado que había abandonado, el camino convencional que había rechazado, la extraña ruta que llevó de Portland a Sicilia a través del casi ahogamiento de un jefe de la mafia. Nada de eso tenía sentido en el papel, pero de alguna manera me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Ambos somos bastante raros, le dije a Marcus. Lo sabes, ¿verdad? Toda esta situación es una locura para los estándares normales. Completamente loca. Estuvo de acuerdo Marcus alegremente. Pero hemos establecido que lo normal está sobrevalorado. Creo que se nos permite construir algo bueno a partir de circunstancias extrañas. Y lo hicimos. No un final de cuento de hadas. Esos carraspea no existen en la vida real, pero algo honesto y ganado con esfuerzo y sorprendentemente funcional. Dirigí mi escuela de buceo. Marcus construyó su negocio legítimo. Navegamos las complicaciones de su pasado y mi cautela, y el hecho de que todos a nuestro alrededor probablemente pensaban que ambos estábamos locos. Pero en las cálidas noches sicilianas, sentados en terrazas con vistas al Mediterráneo, enseñando a los turistas a apreciar el mundo submarino, cenando con alguien que entendía tanto elegir tu propio camino como vivir con una historia complicada. Se sentía exactamente como la vida que había querido, solo que llegué a ella a través de la ruta más extraña posible. ¿Sabes cuál es la parte verdaderamente loca?, le dije a Marcus una noche. ¿Qué es? Lo haría de nuevo. Si viera a alguien ahogándose, todavía saltaría y lo sacaría,
incluso sabiendo todo lo que siguió, el peligro, las complicaciones, todo ello. Sonrió y levantó su copa de vino. Por las personas peligrosamente decentes que toman decisiones inconvenientes, por encontrar nuestro camino hacia vidas extrañas pero buenas, repliqué. Chocamos las copas y vimos la puesta de sol pintar el Mediterráneo de oro y carmesí. Dos personas improbables que habían construido algo real a partir de un momento de bondad y todas sus consecuencias caóticas. No fue el final que esperaba cuando saqué a un extraño ahogándose del